Oye, una pregunta, ¿cómo llegó la primera familia de superhéroes al cine? Donde marcando una de las etapas más importantes y revolucionarias en la historia del cómic, su paso por la gran pantalla ha estado lleno de problemas, desde actores engañados grabando una película que nunca iba a ser estrenada, hasta la batalla entre Fox y Marvel por los derechos de los personajes, y es que su producción ha sido una auténtica locura, así que veamos cómo se hizo Los Cuatro Fantásticos. Pero antes que nada, ¿cómo nacieron Los Cuatro Fantásticos? 1961, Stan Lee, el creador de algunos de los personajes más icónicos de la historia de los superhéroes, llevaba toda la vida trabajando para la empresa que en un futuro se convertiría en Marvel, pero después de tantos años en la industria estaba agotado, ya no había creatividad entre las viñetas, simplemente se creaba lo que fuese más rentable económicamente, y Lee no quería seguir por ese camino, pero cuando estaba a punto de renunciar, le llegaría un encargo que cambiaría el mundo del cómic. DC había estrenado la Liga de la Justicia y estaba siendo un completo éxito entre los lectores, así que el jefe de Lee le pediría que crease un grupo similar, y aquí ocurrió uno de los momentos clave de esta historia. Lejos de hacer a los típicos personajes genéricos, les daría una personalidad real, para que las personas pudiesen sentirse identificadas, fuera identidades secretas, serían una familia que todo el mundo conocería, y así de la nada nacerían los Cuatro Fantásticos, la primera familia de superhéroes. Y es que el éxito que tuvieron estos personajes fue algo de otro mundo, las ventas se dispararon, lo que provocaría que Lee recuperase esa ilusión por crear. La gente ya no quería héroes invencibles, querían a personas reales, y gracias a esto nacerían personajes de su mente como Spider-Man o Hulk, iniciando el universo Marvel como lo conocemos hoy en día. Y es que todo este éxito no podía quedarse atrapado entre viñetas, y no tardaría mucho en llevarlo a la televisión, donde a través de series animadas tendríamos un primer vistazo de lo que estos superhéroes podrían aportar al cine. Ya durante finales de los 70, las películas de superhéroes comenzaban a estar en auge, se dieron cuenta de que se podían realizar adaptaciones con un presupuesto mayor, principalmente gracias al éxito recolectado por el Superman de Christopher Reeve. Pero aunque era la oportunidad perfecta para los Cuatro Fantásticos, Marvel estaba pasando por uno de los peores momentos de su historia. Esta crisis por la que estaba pasando la compañía les obligó a vender los derechos cinematográficos de algunos de sus personajes más importantes, y Fox, aprovechando la oportunidad, compraría los de los Cuatro Fantásticos por tan solo $250.000. En este punto llegaría una de las mayores polémicas de esta historia, y es que Fox estaba a contrarreloj, porque los derechos que habían adquirido se acababan en 1992 si no hacían una película antes de ese año, así que la compañía se puso manos a la obra, pero empezaron a aparecer los primeros problemas. Se dieron cuenta de que el proyecto era demasiado ambicioso, iban a necesitar un presupuesto demasiado grande para una película en la que no tenían demasiadas esperanzas, debido a los grandes fracasos del resto de proyectos de superhéroes que se estaban estrenando durante los 80. Y aquí sería donde aparecería una de las ideas más descabelladas que vas a escuchar alrededor de un proyecto de Marvel, y es que si tenían que hacer una película de los Cuatro Fantásticos antes de la fecha acordada para no perder los derechos, pues harían una de muy bajo presupuesto que cumplía legalmente los requisitos, porque ojo, no se tenía que estrenar, simplemente tenían que empezar a producirse para demostrar un uso activo de los derechos por parte de Fox, y aquí sería donde encontrarían el vacío legal. La película se desarrollaría de manera normal, pero lo que los actores no sabían es que nunca hubo planes para estrenarla, solo fue una técnica para que Marvel no recuperase a los personajes. Y es que mientras hacía esta película, Fox ya había comenzado a trabajar en el verdadero proyecto de los Cuatro Fantásticos, pero esta vez no podían fallar, les dieron un presupuesto de más de $100 millones y contrataron un cast lleno de estrellas, pero aunque las expectativas eran muy altas, los problemas aparecieron incluso antes de comenzar la producción, y es que la tensión entre todo el equipo era demasiado grande. Por un lado teníamos a una parte que quería una película familiar, orientada en el humor absurdo para aumentar las ganancias, pero por otro se quería mantener un tono serio y fiel a la historia original de los cómics, pero al final juntaron ambas ideas y no consiguieron que funcionase ninguna de las dos. Sumado a esto, hubo muchos problemas con el cast elegido, principalmente por Jessica Alba, la actriz que interpretó a la Mujer Invisible, y es que querían una actriz de renombre para atraer al público a las salas de cine, pero hubo muchas quejas de que no encajaba para nada con el papel, teniendo cero química con el resto de sus compañeros,
primeros. Fueron tantos los problemas entre la actriz y el director que en futuras entrevistas reconoció que estuvo a punto de abandonar el proyecto a mitad de la producción, por lo que la película no empezó para nada bien. Pero es que ni siquiera el apartado de efectos especiales se salvaría, porque el equipo decidiría recortar gastos para acelerar todo el proceso. Pero así veamos cómo lograron adaptar estos poderes por primera vez a la gran pantalla. Y es que uno de los mayores retos fue sin duda la propia mujer invisible, porque el objetivo era que el personaje pudiese seguir transmitiendo emociones cuando usase sus poderes, y no simplemente desaparecer sin más de la pantalla. Pero entonces, ¿cómo lo consiguieron? Pues todas las escenas tenían que ser grabadas dos veces, una con Jessica Alba para trabajar de manera normal y otra sin ella, para posteriormente unir ambas imágenes logrando el efecto que estaban buscando. Pero claro, estamos hablando de una película de hace 20 años y el CGI no estaba tan avanzado como hoy en día, por lo que el equipo de efectos especiales no se podía permitir hacer los personajes completamente a ordenador con el presupuesto que tenían y que quedase bien con el corte final. Así que gracias a esto tuvieron que utilizar muchos efectos prácticos durante el desarrollo de estas escenas, y sobre todo para hacer a mi personaje favorito de toda la cinta. Y es que para crear a la cosa, el actor tenía que ponerse cada día un traje de más de 27 kilos, junto a sesiones de más de 3 horas para implementarle las prótesis en la cara, porque claro, no puedes simplemente ponerle un casco, porque el objetivo era que pudiese transmitir emociones con su propia actuación, sin necesidad de utilizar nada de CGI. Pero todo esto también dio muchos problemas, y es que el actor lo pasó realmente mal durante el rodaje. Tenía que hacer pausas constantes, tanto por el peso que llevaba encima como el increíble calor que le daba el traje. Además, no tenía tanta movilidad, así que algunas escenas quedaban algo extrañas, pero igualmente pienso que el resultado fue increíble. Y aunque la cosa fue hecha completamente con efectos prácticos, el presupuesto se fue en gran parte para la antorcha humana. Y es que nunca antes había utilizado el fuego como elemento principal de un personaje. Existía la tecnología para que estuviese presente en las películas, pero nunca antes con este nivel de detalle. Pero ¿cómo te quedas si te digo que no todos los poderes de Johnny fueron CGI? El equipo empezó a darle vueltas a cómo podían implementar los efectos prácticos en este personaje, así que grabarían secuencias de fuego real para luego añadirlo a la película. Por ejemplo, si le dispara una bola de fuego a la cosa, pues grabarían a un mortero lanzando esta bola por los aires. Pero evidentemente todo esto no podía ser utilizado todo el rato. Cuando Johnny se prendía completamente en llamas, tuvieron que emplear todos los avances tecnológicos de la época, creando diferentes capas para que no hubiese problemas de iluminación con el entorno, logrando un resultado mejor incluso que la película que lanzaron años después. Pero sin lugar a duda, el mayor reto de la película fue hacer a Mr. Fantástico, porque aunque en los cómics este superpoder se ve espectacular, plasmarlo en la pantalla tenía mucho peligro de que se viera demasiado ridículo. Para conseguirlo, el equipo tuvo que crear su propio programa de animación, para lograr recrearlo de manera medianamente realista. Básicamente, grababan al actor por separado, utilizando marcas para saber hasta dónde se iba a estirar, escaneaban digitalmente su cuerpo y luego tenían que crear fotograma a fotograma cada una de las texturas para que cuadrase de manera orgánica con la imagen final. Todo este proceso llevaría cientos de horas al equipo de efectos visuales, siendo esta una de las principales razones por la que Reed no utiliza tanto sus poderes y le vemos casi siempre en su traje normal. Y después de esta producción tan complicada, la película por fin estaba terminada, pero el resultado no fue el que estaba esperando Fox. La crítica se los estaba comiendo y aunque recaudó lo suficiente para ser rentable, no fue el super exitazo que la compañía quería. A pesar de esto, el equipo seguía confiando y poco tiempo después llegaría su secuela con Silver Surfer como gancho principal, pero los problemas siguieron apareciendo. Reescrituras constantes durante la grabación y tensiones aún mayores entre los trabajadores hicieron que esta secuela saliese aún peor que la anterior, dándoles el mensaje a Fox de que este proyecto no tenía ningún sentido y el futuro no fue muy prometedor. Con un nuevo reinicio de los personajes nos traerían una de las peores películas de superhéroes que se han hecho, pero finalmente Marvel conseguiría los derechos de los Cuatro Fantásticos, preparando una cinta que todo apunta a que será por fin el proyecto que estos personajes realmente merecen en la gran pantalla.